Podemos tomar asiento. Nuevamente buenos días a quienes estamos aquí y a quienes nos reciben a través de la transmisión. Estamos llegando a muchas casas del Facebook. Estamos en el tiempo de Navidad. Durante el Adviento yo les venía compartiendo a la gente de las 9:30, que ahora como no está más, pasamos a las 11. Y en el Adviento tratar de vivir el embarazo de la Virgen, como revivir nuestro propio embarazo, recordando el embarazo de nuestros hijos. Pero el niño ya nació, tus hijos ya nacieron, Jesús ya nació. Y hoy la palabra nos habla de la palabra. Y para que entendamos esto de por qué habla de la palabra, creo que es importante que nosotros entendamos la importancia de la palabra en nuestras vidas. Acuérdense de los primeros días en que nacieron sus hijos o sus nietos y no existía la palabra como medio de comunicación. ¡Qué desesperación! Porque no sé lo que le pasa y no me puede decir lo que necesita. Y yo estoy acá para lo que necesite, pero no me puedo comunicar más que con un lenguaje tonto. Ajó, upa, upa. Si nos viéramos hablar ese lenguaje, y nos desesperamos, a no ser que venga una mujer con experiencia, como hablaba la primera lectura de la sabiduría. La sabiduría es descubrir la verdad a través de la propia experiencia de vida. Por eso no se necesita facultad para ser sabio, sí para ser instruido o diplomado, pero no para ser sabio. Para ser sabio se necesita reconocer en la propia experiencia la presencia de la verdad. Por eso el sabio es aquel que concluye que no hace falta tropezarse 2 veces con la misma piedra, basta con una vez para que en la próxima por sabiduría la esquive. Y aparece una abuela o una tía y te dice por su experiencia qué es lo que le pasa. Tiene gases, tiene cólicos, tiene hambre, tiene frío, y uno aprende a manejar el lenguaje del otro con la falta de palabra. Es como aquella persona que por ahí tiene un hijo o quiere comunicarse con su hijo que es sordomudo y entonces aprende el lenguaje de las señas. Y a veces nosotros, por la dificultad que tenemos de no poder comunicarnos a través de la palabra, estamos forzados a aprender el lenguaje no ya de las señas, el lenguaje de los síntomas. Porque a veces hasta nuestro propio cuerpo habla y no sabemos qué nos pasa. La dificultad que tenemos de ponerle palabras a lo que sentimos o a lo que nos pasa. ¿Estoy equivocado? Un poco más de fuerza para que sepan que hay alguien. Y entonces entendemos por qué Dios se revela con palabras. Haber traído un hijo al mundo no es suficiente. Saber que fuimos los progenitores. Queremos y nuestro anhelo es que nos lleguen a sentir como su papá y su mamá a través del amor. Dios no se conforma con habernos creado y que seamos sus criaturas. De nada nos sirve estar caminando por la vida sabiendo que Dios nos creó. Necesitamos llegar a experimentar lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros no solo lo vivamos como creador, que lo vivamos y lo experimentemos como Padre. Por eso Dios se comunica a través de la palabra. Y la palabra de Dios, lo más íntimo de Dios, ¿quién es? Jesús. Por eso la palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra metáfora, para que entendamos el poder y la importancia de la palabra. Vamos a otro país que hablan otro idioma. Qué desesperación para hacernos entender. Y no es solo para poder expresar la necesidad, ni siquiera. Tal vez manejamos 2 o 3 palabras con eso, pero no es suficiente. Nos es suficiente para sobrevivir en ese ambiente. Pero queremos, y entonces, a veces a nosotros nos faltan palabras para poder expresar lo que nos pasa. Por eso la importancia de la palabra. Hoy quiero que se vuelvan a casa descubriendo la importancia de la palabra, porque la palabra es liberadora. La palabra nos permite darnos a conocer y conocer al otro. No solo es una limitación personal, es una limitación la falta de palabra para que el otro se exprese. Por eso a veces, porque no sabemos hablar, o sea, no sabemos ponerle palabras a lo que nos pasa, obligamos al otro. Las parejas lo saben esto. Obligamos al otro al lenguaje de los síntomas. Hoy le dicen a los hijos, hoy déjalo solo, papá, no le digas porque hoy papá está, hoy mamá está, porque no decimos, no es que no decimos, no nos han enseñado a ponerle palabras a lo que nos pasa. Por eso la palabra entra por el oído y se expresa. Por eso Jesús sana a los sordos y a los mudos, le da la capacidad de expresarse. Nosotros no somos sordos ni mudos, pero somos no oyentes y somos no parlantes. Sin padecer esa discapacidad física, la padecemos, porque eso nos pasa también con Dios. No podemos expresar. ¿Y cuánto, seamos francos y sinceros, por falta de no saber ponerle palabra a lo que nos pasa o a lo que nos pasó, pasamos años de terapia hablando con alguien que simplemente por el solo hecho de escucharnos aprendemos a ponerle palabras a lo que nos pasa? Y qué liberador es eso, solo haberle podido poner palabras a lo que nos pasa. Por eso la desesperación, si se me permite, de Dios, de hablarnos. Y como no lo entendemos, le pidió a Jesús y se hizo carne para habitar entre nosotros. Y otra cosa muy importante, que es lo que Dios quiere, y escuchábamos en la segunda lectura de San Pablo, y es que somos hijos de Dios. Por eso San Juan decía, existimos no por la sangre, ni por la decisión de un hombre o una mujer, ni por el error de cálculo de un hombre o una mujer, existimos por decisión de Dios. Y saber que existimos en este mundo por decisión de Dios es liberador, porque por sobre todas las cosas, lo que Jesús nos quiere decir es que Él nos trajo una doble nacionalidad. Somos de este mundo, pero también somos herederos. Por eso es importante, descubrir que tenemos una doble nacionalidad. Pero si yo yo soy de origen alemán, ruso alemán, no hablo alemán. Si yo quiero disfrutar de mi doble nacionalidad, que no la tengo, debería aprender a hablar el idioma alemán. Si yo quiero disfrutar de las cosas de Dios, de la nacionalidad como hijo de Dios, tengo que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Por eso la importancia de leer la palabra, porque la palabra es liberadora. Porque cuando no usamos la palabra, el cuerpo se ve obligado a expresar lo que oculta el corazón. Y el cuerpo sufre lo que miente el corazón. Por eso nos desesperamos cuando vamos al médico y le decimos, ¿qué le pasa? Y no sé, me duele, no sé, no sabemos ni ponerle nombre. Ojalá tengamos autoridad sobre la palabra, porque si no, la mentira tendrá autoridad sobre nosotros. Y Jesús es la verdad. Pidámosle
porque la palabra tiene un doble poder, edificar o destruir, y nosotros bien lo sabemos. En nuestra educación, en la educación de nuestros hijos, una palabra puede edificar, una palabra, porque el problema, ¿saben cuál es? Que la lengua tiene más velocidad que la mente, y a veces con una simple palabra podemos destruir lo que intentamos construir muchos años. Que Dios nos dé el poder sobre la palabra, pero la palabra tenga poder sobre nosotros. Y cuando leemos la palabra de Dios, es el único libro que cuando lo leemos, el autor se hace presente.